En aquel tiempo, las mujeres se marcharon a toda prisa del sepulcro, llenas de miedo y de alegría, corrieron a anunciarlo a los discípulos. De pronto Jesús les salió al encuentro y les dijo: «Alegraos». Ellas se acercaron, le abrazaron los pies y se postraron ante él. Jesús les dijo: «No temáis, id a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán». Mientras las mujeres iban de camino, algunos de la guardia fueron a la ciudad y comunicaron a los sumos sacerdotes todo lo ocurrido. Ellos, reunidos con los ancianos, llegaron a un acuerdo y dieron a los soldados una fuerte suma encargándoles: «Decid que sus discípulos fueron de noche y robaron el cuerpo mientras vosotros dormíais, y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos lo ganaremos y os sacaremos de apuros». Ellos tomaron el dinero y obraron conforme a las instrucciones, y esta historia se ha ido difundiendo entre los judíos hasta hoy. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en la octava de Pascua. La octava de Pascua tiene como objetivo prolongar de una forma especial, porque en realidad dura todo el tiempo de Pascua, pero de una forma especial, el recuerdo de que Cristo ha resucitado, esta grandísima enseñanza. Y por eso vamos a ir viendo, durante los días de la octava, vamos a ir viendo algunas de las apariciones de Cristo resucitado, que son la prueba de que realmente Él resucitó. Pero ¿por qué es tan importante la resurrección? Estos días del Triduo Pascual, jueves, viernes y ayer en la vigilia de Pascua, he intentado explicar el porqué de esta importancia. Todo tiene sentido desde la resurrección. Todo es una preparación a la resurrección. La resurrección es lo que hizo que los apóstoles y el resto de los discípulos, las mujeres, por ejemplo, que ese pequeño grupo de cristianos se diera cuenta de que nuestro Señor era Dios, de que nuestro Señor había enseñado cosas como Dios y no como un sabio, un hombre sabio, se diera cuenta de que si había vida eterna, ya no importaba morir. ¿Por qué? Porque la muerte no era más que un anticipo, si te la quitaban, de la muerte segura que iba a venir, aunque fuera por una edad avanzada. No importaba morir por defender a Cristo y por ser fiel a Cristo. Hay vida eterna y aquel que muere con Cristo vive con Cristo para siempre en el cielo. Es la resurrección lo que cambia la perspectiva. Teniendo en cuenta esto, que es lo que tienen en cuenta los primeros cristianos, aquella pequeña comunidad, ellos leen todo desde el acontecimiento de la resurrección. Es como si, incluso habiendo sido compañeros de Jesús, por ejemplo, en la vida pública, no se hubieran dado cuenta de lo que significaba. Entendieron quién era Cristo y entendieron todo lo que había ocurrido cuando le vieron resucitado. Es como si nosotros que estuviéramos pasando una serie de pruebas, de dificultades, que no entendemos el por qué Dios las permite, y de repente ocurre algo que te hace ver que todo aquello era una preparación para esto que acaba de ocurrir. Pero mientras que estaba sucediendo, no entendías el por qué pasaba. Y de repente lo entiendes. Ah, esto me sucedió porque yo ahora tengo que hacer esto y sin aquello no habría podido dar esta respuesta o esta solución. Desde la resurrección se entiende todo el Evangelio. Ellos leen la vida de Jesús desde la resurrección y la escriben. Cristo ha resucitado, Cristo es Dios. Por eso se hizo hombre, para poder ser hombre, morir y resucitar. Por eso nació en la cueva de Belén. Por eso estuvo 30 años haciendo sillas en la carpintería de San José. Por eso explicó lo que explicó, sus leyes morales, sus dogmas, el más importante de todo, la Santísima Trinidad. Por eso nos dejó los sacramentos. Todo está orientado a la salvación, a la vida eterna, a la resurrección. ¿Qué es lo que sucede? Han hecho una operación de ingeniería social extraordinaria y eficacísima.
que ha conseguido que los católicos practicantes seamos, en su inmensa mayoría, y hablo de los católicos practicantes, no de los paganos bautizados, que los católicos practicantes, incluidos los sacerdotes, todos nosotros seamos, en su inmensísima mayoría, ateos. Bueno, como yo no soy un ateo, yo creo en Dios, yo creo, sí, un ateo práctico. Pero seguro eres una muy buena persona, eres generoso con los pobres, eres cumplidor de tus deberes, eres un buen padre, una madre de familia, bueno, todo un buen sacerdote, sí, ateo práctico. ¿Por qué? ¿Quién de nosotros se plantea la vida desde la perspectiva de la vida eterna? Prácticamente nadie, prácticamente nadie. Al final nos planteamos la vida como si todo tuviera lugar aquí y como si cuando llegara el final, que no sabemos cuándo llegará, pero llegará para todos, cuando llegara al final se hubiera acabado todo. Nuestros mayores no eran así, ni mucho menos. Tenían fe verdadera, la fe en la resurrección. Y eso era la perspectiva con la que miraban su vida. Desde la resurrección, como los primeros cristianos entendían por qué tenían que tener hijos, entendían por qué tenían que ser fieles, entendían por qué no tenían que robar o mentir o matar, porque tenían que cumplir los mandamientos, entendían por qué tenían que ayudar a la gente, por qué tenían que ofrecer misas por los difuntos, por ejemplo. Todo era entendido desde la resurrección y eso les daba la fuerza, el valor, incluso para el martirio. Una mujer como Santa Teresa de Jesús, que pasó todas las calamidades que tuvo que suceder, fue acusada, por ejemplo, por la Inquisición, nada menos, bueno, de acusaciones espantosas que no quiero ni nombrar. Ella, la andariega, la fundadora, la que ha sufrido tanto, ella dice, la vida es como una mala noche en una mala posada. Tiene en la mente la resurrección. Ella escribe, vivo sin vivir en mí, que tan alta dicha espero, que muero porque no muero. Prácticamente en una bellísima poesía de lengua española, lo que había dicho muchos siglos antes San Pablo, para mí la vida es Cristo y una ganancia morir. Pero ¿dónde están estas personas de fe? ¿Dónde están las personas que dicen, yo lo que sueño es estar con Cristo, estar con Dios? La muerte no es el final, es el principio. Esta vida es una mala noche en una mala posada. Y cuando tienes una enfermedad, cuando tienes un problema económico, cuando estás sufriendo por lo que sea, un católico que cree en la vida eterna dice, Señor, te lo ofrezco, esto no lo entiendo, pero yo te lo ofrezco, me uno a ti en la cruz y estoy seguro de que tú vas a cumplir lo que has prometido. Dichosos vosotros cuando os persiguen por mi causa. Dichosos vosotros los pobres, dichosos vosotros los limpios de corazón, dichosos vosotros los misericordiosos, porque vosotros alcanzaréis misericordia, vuestro será el reino de los cielos, la promesa de la vida eterna. Sin la vida eterna, lo nuestro no tiene sentido. Se dan cuenta desde el principio, San Pablo sin duda, el que de una forma más brillante explicó el mensaje, lo dice claramente. Si Cristo no ha resucitado, somos los más desdichados de los hombres. Vana es nuestra fe y vana es nuestra esperanza. Y podría decir perfectamente, vana es también, o imposible de cumplir, nuestra ética. Pero él añade, pero Cristo ha resucitado y yo soy testigo de eso. ¿A qué ingeniería social me refiero cuando digo que hemos estado sometidos a ella y que han logrado el gran éxito de que nunca se hable de la vida eterna, de que los curas no hablemos de la vida eterna y de que los fieles, a base de no escuchar que hay vida eterna y es lo que da sentido a todo, a lo malo y también a lo bueno, a lo malo que te impide hundirte porque hay vida eterna y a lo bueno que te impide emborracharte de éxito porque también esto pasa y hay vida eterna. ¿Cómo se ha producido esto? Es muy sencillo. Se ha producido porque un señor llamado Carlos Marx
Dijo, porque sabía perfectamente lo que decía y lo que buscaba conseguir, dijo que la religión era el opio del pueblo. Parece una frase sencilla. Era una bomba atómica contra la religión. La religión es el opio del pueblo. Lo que hacen los curas es decirles a los pobres, aguántate y no reclames tus derechos, y por lo tanto mantener a los pobres sojuzgados y humillados y esclavizados, entregados en las manos de los señores millonarios que no les pagan los sueldos justos y viven de sus plusvalías del trabajo. Consecuencia, en lugar de decir, como había que haber dicho, la religión no es el opio del pueblo. ¿Por qué? Porque nosotros que estamos enseñando a la gente a ser ellos mismos, no en nombre de otros, sino ellos mismos libres, responsables de sus actos, y a ser a la gente capaz de reivindicar pacíficamente sus derechos, en lugar de decir eso, ¿qué se hizo? Pues ahora vamos a dejar de hablar de la vida eterna, porque si resulta que somos el opio del pueblo porque hablamos de la vida eterna, lo que tenemos que hacer es dejar de hablar de la vida eterna. Punto final al mensaje. Ya no se habla de la vida eterna. Es de mal gusto. Es una cosa extraña. Hablar del infierno prácticamente nunca se oye. ¿Cómo vas a hablar del infierno? Pero bueno, pero qué barbaridad, vas a meter miedo a los niños y a los adultos y a todo el mundo. No, el infierno no existe. Todo el mundo se salva, todo el mundo va al cielo. Y ahí están en el cielo tranquilamente el narcotraficante, el que ha violado, el que... No, además no hace falta ni arrepentirse ni nada, porque como Dios es tan bueno, entonces, como todo el mundo que salva, pues no hace falta hablar de la salvación. Si todo el Evangelio se entiende desde la perspectiva de la vida eterna y se deja de hablar de la vida eterna, ¿qué es lo que queda? Pues queda un dogma muy vacío y desde luego una moral insoportable. ¿Y por qué tengo yo que cumplir mis obligaciones si me da igual? ¿Y por qué tengo yo que dar limosna si me da igual? Lo más que te queda es el humanismo. Hombre, si tú tienes un gran corazón, y tienes un gran corazón, pues tendrás un gran corazón tanto si eres católico, como si eres musulmán, como si eres protestante o como si eres ateo, porque eso es una cuestión de tu naturaleza. Y si no tienes algo o alguien que te motiva y te dice, has llegado a tu límite, que puede ser, por supuesto, tu límite muchísimo más elevado que otro, y tu límite de ateo puede ser más elevado que el límite de un creyente. Pero has llegado a tu límite porque todos lo tenemos. Has llegado a tu límite, ahí no te pares. Hazlo por mí. Por mí, perdona. Por mí, ayuda. Por mí, cumple. Por mí, hazlo por mí. Y yo te prometo que insiste Jesús una y otra vez en ello, yo te prometo, he tenido hambre, me has dado de comer. Yo te prometo, ven bendito de mi Padre, hereda el reino. Si suprimimos lo de ven bendito de mi Padre, porque ya no podemos hablar del cielo, porque si hablamos del cielo y del infierno, si hablamos de la vida eterna, estamos convirtiéndonos en el opio del pueblo, hemos acabado con nuestra fe, hemos acabado con nuestra esperanza y hemos reducido nuestra moral a una carga insoportable que no tiene sentido. ¿Qué tenemos que hacer? La Iglesia no lo recuerda perfectamente, desde el inicio. Hay vida eterna, hay vida eterna, hay vida eterna. Cristo ha resucitado y todo en esta vida, desde el nacimiento hasta la muerte, todo, las alegrías, los problemas, los momentos maravillosos, los momentos horrorosos, los problemas que sufren los que están padeciendo la guerra en Ucrania, lo que sufre el obispo que está encarcelado en Nicaragua, lo que sufren los cristianos perseguidos en África, lo que sufren los cristianos perseguidos por los comunistas. Eso sí, la Iglesia para ellos es el opio del pueblo, pero sus cárceles están llenas. Bueno, pues todo lo que se sufre, todo eso, tiene sentido. Hay vida eterna. Ni una lágrima que salga de tus ojos, ni una lágrima se va a quedar sin ser consolada. Dichosos vosotros
cuando por mí y unidos a mí sois capaces de llevar la cruz de cada día. Es Jesús el que nos dice: ven a mí tú que estás cansado y agobiado, yo te aliviaré. Aquí porque voy a cargar con una parte de tu cruz, pero tú tienes que cargar con la otra parte. Cargad con mi yugo, dice el Señor a continuación, y yo te aliviaré cuando llegue la hora de tu muerte, porque hay vida eterna. No nos cansemos de decirlo 1.000 millones de veces al día, de decírnoslo, y de decirlo, y de gritarlo, incluso pacíficamente, pero sin ningún pudor, a los curas que no hablan de la vida eterna. Hay vida eterna, Cristo ha resucitado. Todo lo que sufrimos en esta vida y todo lo que tenemos bueno se va a entender y se entenderá cuando lleguemos a ese momento final. Hay vida eterna, es el motivo de nuestra alegría. Y pase lo que pase, y a veces derramaremos muchas lágrimas, pero pase lo que pase, nada es definitivo, porque lo definitivo es, y debe de ser, estar con Dios en el cielo. Que así sea.